Grigori Yefimovich Rasputin es uno de los personajes más fascinantes de la historia rusa. Este campesino analfabeto de Siberia llegó a convertirse en el guía espiritual de la familia real del Imperio ruso. Su influencia sobre los zares fue creciendo a tal punto que ninguna decisión importante se llevaba a cabo sin su aprobación. Mucho daría que hablar su vida, llena de tropelías, pero lo que hoy nos ocupa es precisamente su muerte. Un episodio histórico digno de un personaje fascinante e irrepetible. Corría el año 1916 cuando la situación de Rusia era insostenible. El imperio de los zares se hallaba sumido en una profunda crisis social y era avasallado por las tropas alemanas en la Primera Guerra Mundial. La popularidad de los Romanov era pésima. Se decía que el zar era incapaz de gobernar e insensible al sufrimiento del pueblo, mientras que la zarina era acusada de ser espía alemana. Peor todavía, la figura ominosa de Rasputín los hacía parecer marionetas en manos de los caprichos del místico siberiano. En esa difícil tesitura, diversos integrantes de la política rusa se confabularon para eliminar a Rasputín y despojar así a la familia real de su asesoramiento. Entre ellos encontramos al príncipe Félix Yusupov, el gran duque Demetrio Romanov, primo del zar Nicolás II, y el parlamentario Vladimir Puriskevich. A ellos se sumó el espía británico Oswald Reiner, ya que Gran Bretaña veía con preocupación que su aliada Rusia firmara la paz con el Kaiser Guillermo, como deseaba Rasputín. En opinión del monje siberiano, las guerras eran un sufrimiento para los campesinos que debía evitarse a toda costa. Ahora bien, matar a un hombre que presumía de tener poderes sobrenaturales no parecía tarea fácil. De hecho, en 1914 una fanática religiosa le clavó un cuchillo en el abdomen. Las graves heridas parecían mortales, por lo que la agresora proclamó: «He matado al anticristo». Sin embargo, el monje se recuperó milagrosamente. Esto, unido a su extraña habilidad para paliar la hemofilia del joven heredero al trono, alimentó el mito de que Rasputín era inmortal. Los conspiradores urdieron una trampa mortal para Rasputín en la noche del 29 de diciembre de 1916. El príncipe Yusupov invitó al místico a su palacio de San Petersburgo para presentarle a su esposa Irina, de quien se decía que era sumamente bella. En realidad, aquella noche la joven ni siquiera estaba en Rusia. Yusupov preparó un banquete espléndido regado con cianuro y arsénico en el sótano de su palacio. Sus compinches permanecieron en el piso superior, haciendo ruido y fingiendo ser los invitados de una fiesta. Rasputín se presentó alegremente en la casa de su anfitrión, que le condujo al sótano del palacio. Ante sus ojos se encontraba una larga mesa repleta de comida y bebida. Según cuenta el propio Yusupov en sus memorias, había veneno suficiente para matar a 5 personas. Rasputín empezó a degustar el vino y preguntó al príncipe dónde estaba Irina. Él le respondió que estaba en el piso de arriba despidiendo a unos invitados, pero que bajaría enseguida. Al pasar los minutos, el monje se quejó y dijo que no probaría bocado hasta que la viese. Sin embargo, pronto cambió de parecer y empezó a comer con voracidad. Para temor del anfitrión, la leyenda se estaba haciendo realidad, puesto que el veneno parecía no hacer mella alguna en el organismo de Rasputín. De repente, el monje se puso a toser, pero para desesperación de Yusupov Rasputín tan solo se había atragantado. Para cuando terminó de saciar su apetito, el místico cogió una balalaika que había en la habitación y empezó a cantar alegremente. Después de una hora, se quedó dormido. Al comprobar que su víctima estaba durmiendo plácidamente, el príncipe subió al piso de arriba a consultar a sus aliados. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo, así que decidieron terminar con Rasputín de una vez por todas. El espía británico Reiner entregó al príncipe su revólver y sus compañeros tomaron posiciones para evitar una posible huida de la víctima. Cuando Yusupov descendió, se encontró a Rasputín de espaldas, observando un crucifijo en una pared. Cautelosamente, apuntó al corazón del siberiano e hizo fuego. Rasputín cayó desplomado. Al acercarse el príncipe para confirmar la muerte de su invitado, este abrió los ojos y súbitamente se levantó agarrándolo por el cuello. Los secuaces de Yusupov, que habían comenzado a bajar las escaleras cuando oyeron el disparo, realizaron varios tiros contra el corpulento místico, que salió corriendo y echando maldiciones de aquel infierno. Los rastros de sangre permitieron a los conspiradores encontrar con facilidad a Rasputín en el patio del palacio. Puriskevich efectuó nuevos disparos contra el monje, que cayó al suelo. Entonces fue atado y llevado dentro del palacio, donde le propinaron una terrible paliza con un bastón con punta de hierro. Finalmente, fue rematado con una bala en la frente. Los asesinos se deshicieron del cuerpo lanzándolo a un agujero en el helado río Neva, cerca del palacio. Los rastros de sangre y la aparición de un zapato en el río hicieron sospechar a las autoridades, que encontraron el cadáver de Rasputín unos días después.
Al practicársele la autopsia se encontró agua en los pulmones, lo que significa que la causa de la muerte fue el ahogamiento. Es más, el cuerpo tenía los brazos levantados, puesto que el monje trató de librarse de sus ataduras y salir del río helado. En sus memorias, Yusupov aseguró haber visto cómo se agitaba el cuerpo de su víctima cuando lo arrojaron al agua. Ni el veneno, ni los golpes ni las balas fueron suficientes para acabar con Rasputín. Una vez enterrado el monje, circuló el rumor de que en su tumba se encontraba un tesoro. Los ciudadanos de San Petersburgo, analfabetos y pobres en su inmensa mayoría, se dedicaron a asaltar cementerios y profanar tumbas cuyos nombres no sabían leer para dar con el supuesto botín. Entonces las autoridades decidieron incinerar los restos del místico. No termina aquí la curiosa historia de Rasputín, porque el Museo Erótico de Moscú asegura conservar en un frasco de formol los genitales del místico siberiano. Por otro lado, la leyenda de Rasputín creció con la acertadísima predicción que realizó a los zares meses antes de su muerte. Siento que debo morir antes del año nuevo. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que si yo soy asesinado por asesinos comunes, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros 100 o más años. Pero si soy asesinado por los nobles, sus manos quedarán manchadas por mi sangre y, durante 25 años, no podrán sacarse de la piel esta sangre. Ellos deberán abandonar Rusia. Los hermanos matarán a los hermanos, ellos se matarán entre sí, y durante 25 años, no habrá nobles en el país. Zar de la tierra de Rusia, si tú oyes el tañido de las campanas, que te anuncian que Grigori ha sido asesinado, debes saber esto: si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, o sea ninguno de tus hijos o de tus parientes, quedará vivo durante más de 2 años. Ellos serán asesinados por el pueblo ruso. Rogad, rogad, sed fuertes, pensad en vuestra bendita familia. Efectivamente, Rusia se vio sumida en una guerra civil poco después. Los nobles se vieron obligados a exiliarse ante la instauración del régimen comunista, y la familia real fue ejecutada en 1918.